El mensaje de un curso de milagros. Esta experiencia de culpa, por lo tanto, da testimonio de nuestro reconocimiento de que hay algo radicalmente fallido en nosotros, una torturante sensación de vacío que jamás se puede aliviar. Lo que nos falta, por supuesto, es Cristo, la identidad espiritual que nos unifica con Dios y de la cual el ego nos dice que se ha ido para siempre. En otras palabras, creemos que nuestro pecado ha ocurrido en realidad y ha tenido efectos reales, y así, esta carencia es un hecho irremediable, el cual jamás puede deshacerse. La relación especial original, por lo tanto, es con la imagen que el ego tiene de nuestro Creador. Exigimos su amor especial de modo que no tuviésemos que hacer frente a nuestra culpa por nuestra separación de Él, en la cual creemos todos. Negociamos con Dios con la esperanza de que Él, repito, nuestra imagen de Él, aceptaría nuestra ofrenda de sufrimiento y sacrificio como pago por nuestro pecado en contra de Él. Cuando Dios no acepta nuestra negociación, recuerda, todo esto ocurre solamente dentro de nuestras mentes, enajenadas y dormidas. Nuestra culpa comienza a abrumarnos y nos conduce a temerle al castigo, que será el resultado inevitable de su furia vengativa. Este miedo, terror sería en realidad una palabra más adecuada, a su vez nos lleva a la defensa de proyección. No fuimos nosotros los que rechazamos a Dios, Él nos rechazó a nosotros. Por consiguiente, ahora estamos justificados en recurrir a otros en busca del amor que Él nos negó, y es en esa decisión que nacen todas nuestras relaciones especiales. En la relación especial nacida del deseo oculto de que Dios nos ame con un amor especial, es donde triunfa el odio del ego. Pues la relación especial es la renuncia al amor de Dios y el intento de asegurar para uno mismo la condición de ser especial que Él nos negó. Esta negación del amor que nos creó y del ser, que verdaderamente somos como Cristo, el amor me creó a semejanza de mí mismo, es el cimiento subyacente de todo lo que sucederá en el sistema de pensamiento del ego. Tal como originalmente el ego le aconsejó al hijo dormido que escapase del dolor de su culpa por medio de la proyección, así también nos aconseja aquí, en nuestra aparente existencia individual, que escapemos del dolor causado por este vacío interior, buscando el alivio fuera de nosotros. La respuesta de Jesús a este consejo es la exhortación a sus estudiantes: no busques fuera de ti mismo. En efecto, este es el título de una importante sección que aparece casi al final del texto, donde Jesús, como un habilidoso compositor, utiliza la frase como un recurrente leitmotiv musical a través de la sección. No busques fuera de ti mismo, pues será en vano, y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. El cielo no se puede encontrar donde no está, ni es posible hallar paz en ningún otro lugar excepto en él. Ninguno de los ídolos que veneras cuando llamas a Dios te contestará en su lugar. Ninguna otra respuesta que puedas utilizar como sustituto te proporcionará la felicidad que solo su respuesta brinda. No busques fuera de ti mismo, pues todo tu dolor procede simplemente de buscar en vano lo que deseas y de insistir que sabes dónde encontrarlo. ¿Y qué pasaría si no estuviese allí? ¿Preferirías tener razón a ser feliz? Alégrate de que se te diga dónde reside la felicidad y no la sigas buscando por más tiempo en ningún otro lugar, pues buscarás en vano. Mas se te ha concedido conocer la verdad y saber que no la debes buscar fuera de ti mismo. Un ídolo no puede ocupar el lugar de Dios. Deja que Él te recuerde de su amor por ti y no trates de ahogar su voz con los cantos de profunda desesperación que les ofreces a los ídolos de ti mismo. No busques esperanzas más allá de tu Padre, pues la esperanza de felicidad no es la desesperación. Esta búsqueda externa tiene dos formas básicas, lo que un curso de milagros denomina relaciones de odio especial o de amor especial.
las cuales consideramos ahora separadamente. Relaciones de odio especial. En nuestras relaciones de odio, para exponer aquí simplemente la dinámica básica del ego, buscamos alivio al dolor proyectando la causa de nuestra vacuidad y soledad sobre otros. Y de hecho decimos, yo ve, soy infeliz, siento dolor, debido a lo que tú, yo sé, has hecho o dejado de hacer. Soy la víctima inocente y tú el pecaminoso victimario, y por lo tanto estoy justificado al sentir ira y culparte por mi sufrimiento. Como lo expresa una lección del libro de ejercicios, la 71, en el párrafo 2. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees que reza así: si esto fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas, excepto a ti mismo. Para que el sistema de pensamiento del ego sobreviva, por lo tanto, es mandatorio que exista un enemigo y que se le perciba fuera de nuestras mentes, pues esto protege al hijo de que jamás tenga que consultar la verdadera causa de su aflicción. La decisión que tomó, en primer lugar, de escuchar la voz de pecado, culpa y miedo, yo-a del ego, en lugar de la voz del amor del Espíritu Santo. Una vez que el hijo reconozca a su verdadero enemigo, la decisión equivocada del tomador de decisiones, su atención se vuelve hacia su mente, donde también se encuentra la presencia sanadora del Espíritu Santo. Entonces, para asegurar su sobrevivencia, el ego nos aconseja continuamente que busquemos aquellas personas, objetos, sistemas de pensamiento y fuerzas externas especiales para odiarlas, atacarlas y vencerlas. Una percepción de un mundo nosotros ellos, de yo, ve y sé, se construye rápidamente y se solidifica mediante nuestra justificada ira. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que estás justificado contra atacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Debe recalcarse con fuerza aquí que este principio de la ira injustificada no condona la ira de los demás o los actos de agresión. Simplemente se trata de nuestras propias reacciones a estos pensamientos mágicos que se perciben fuera de nosotros. El odio que observamos en los demás es responsabilidad de esas mentes separadas, tal y como la responsabilidad es nuestra únicamente cuando proyectamos nuestra culpa y atacamos a otras personas. Ontológicamente hablando, nosotros fabricamos literalmente un mundo de concreción, el universo perceptual de tiempo y espacio, de modo que como un solo hijo pudiésemos deshacernos de nuestro odio proyectándolo desde nuestra mente sobre alguien que se percibe ahora fuera de nosotros. Jesús explica esta dinámica en el siguiente pasaje, tomado del libro de ejercicios, que contrasta la abstracción pura, no especificidad, de la amorosa mente de Dios con la naturaleza concreta de la mente del ego llena de odio. La condición natural de la mente es una de abstracción total, mas una parte de ella se ha vuelto antinatural. No ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues sólo de esa manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes te trae a la mente únicamente los sonidos que ésta desea oír. Así fue como surgió lo concreto. El odio es algo concreto. Tiene que tener un blanco, tiene que percibir un enemigo, de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar.
En una variación de la dinámica del ego de pecado y carencia, percibimos la inocencia fuera de nosotros, yo sé, y el pecado en nuestro interior, yo ha. Por consiguiente, intentamos robar esta inocencia, dándole nuestro pecado a la otra persona, con lo cual de manera demente creemos que hemos establecido nuestra inocencia, el recién fabricado yo ve, puesto que nuestro pecado, yo ha, se percibe ahora en otro lugar, yo sé. Esta dinámica de proyección se justifica entonces mediante nuestro odio o nuestra ira, la cual dirigimos hacia esta persona especial. Este odio refleja la creencia loca, descrita en la cuarta ley del caos del ego, de que la inocencia especial nos será negada deliberadamente por este otro pecador, ahora percibido como nuestro enemigo. De este modo, la cuarta ley del caos nos conduce al principio, muy preciado por el ego: mata o te matarán. El ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Esto conduce a la cuarta ley del caos, que, si las demás son aceptadas, no puede sino ser verdad. Esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esa ley, la pérdida de otro es tu ganancia, y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie excepto a ti mismo. Mas las otras tres leyes no pueden sino conducir a esto, pues los que son enemigos no se conceden nada de buen grado el uno al otro, ni procuran compartir las cosas que valoran. Y lo que tus enemigos ocultan de ti debe ser algo que vale la pena poseer, ya que lo mantienen oculto de ti. Todos los mecanismos de la locura se hacen patentes aquí. El enemigo, que se fortalece al mantener oculto el valioso legado que debería ser tuyo, la postura que adoptas y el ataque que infliges, los cuales están justificados por razón de lo que se te ha negado, y la pérdida inevitable que el enemigo debe sufrir para que tú te puedas salvar. Así es como los culpables declaran su inocencia. Si el comportamiento inescrupuloso del enemigo no los forzara a este vil ataque, solo responderían con bondad. Pero en un mundo despiadado, los bondadosos no pueden sobrevivir, de modo que tienen que apropiarse de todo cuanto puedan o dejar que otros se apropien de lo que es suyo. Crucial para el éxito del plan del ego es que el yo ve y el yo sé tienen que ser diferentes. Esto es así de conformidad con su principio guía fundamental de uno o el otro, el modelo para el principio de mata o te matarán. Si he de escapar de mi pecaminoso yo ha, me dice el ego, entonces tengo que transferirle este pecado a otro yo sé, lo cual me hace entonces diferente de él, a expensa de esta otra persona. Soy yo quien ahora se ha tornado inocente, la marca distintiva del inocente yo ve. De hecho, toda esta locura no debe ser motivo de sorpresa cuando uno considera exactamente lo que entraña el pensamiento original de separación. El hijo es diferente de su creador y es su propio creador. Y es el pensamiento de culpa lo que establece esta diferencia como la realidad, un hecho que el ego afirma que jamás se puede deshacer. Como hemos visto, de esta percepción original de diferencias surge inevitablemente todo un mundo de diferencias, el cual ofrece prueba contundente y justificación para el alegato original del ego de que lo imposible ha sucedido. Mira a tu alrededor, le dice el ego al hijo, y deja que tus ojos te muestren lo que es la realidad, separación y diferencias. ¿Crees realmente ahora que el Espíritu Santo te decía la verdad sobre la unidad de la realidad? Y de seguro su realidad aprisionada en un cuerpo sin memoria alguna de la mente que vio todo esto, el Hijo de Dios ve un mundo de diferencias y nada más. En efecto, no hay dos personas iguales. No hay dos de cosa alguna que sean iguales. Nos dicen los científicos que no hay dos copos de nieve que sean idénticos. Y todos sabemos que las huellas digitales de cada miembro de la especie Homo sapiens son distintas de todas las demás. Un hecho que, entre otras cosas, forma una parte esencial de nuestro sistema de seguridad pública.
Es más, un aspecto clave en el campo de la psicología es el estudio de lo que se denomina diferencias individuales. Es por eso por lo que el fundamento del sistema de pensamiento del ego, tal como se refleja en las 5 leyes del caos, y se plantea claramente en la primera, es como sigue. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, de que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Cada cual establece esto para sí mismo, le confiere realidad atacando lo que otro valora, y el ataque se justifica porque los valores difieren y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos.